Hola, buenos días. Hoy nos encontramos aquí con María Ángeles Moragues, filóloga hispánica y profesora de secundaria. Y vamos a hablar sobre el cambio climático. ¿Qué opinas sobre el cambio climático? El cambio climático, como todos sabemos, es un fenómeno natural, pero que hoy se está convirtiendo ya en un fenómeno social, porque afortunadamente la población cada vez está más sensibilizada con este problema. ¿Ayudas tú a que el cambio climático no avance? ¿Cómo? Bueno, ayudo en la medida de mis posibilidades y desde distintos puntos de vista. Vamos a ver, yo como ama de casa que soy, lo que procuro es hacer que los electrodomésticos funcionen bien. Por ejemplo, nunca se me ha ocurrido poner a funcionar la lavadora si no está plenamente llena. Procuro primero reunir la ropa suficiente para llenar la cubeta de la lavadora y ponerla a funcionar. Tampoco se me ha ocurrido nunca, desde que tenemos estos dispositivos móviles, de dejar el cargador del móvil sin estar ajustado a la propia máquina del móvil. Y bueno, como también conduzco, pues procuro no correr mucho. Aunque mis distancias son cortas, procuro no correr mucho. Y por último, decirte que yo también he plantado árboles. He tenido 2 hijos preciosos, he escrito varios libros y también he plantado árboles. O sea que de alguna manera he contribuido al cambio climático que no se produzca. ¿Conoces algo que podamos hacer en nuestras casas para frenar el cambio climático? Pues sí, todo esto que te estoy comentando, igual como el ahorro del agua, igual como el ahorro de energía. Pues mira, por ejemplo, como ahora estamos tan habituados al uso de las tecnologías, pues no dejar que el ordenador esté encendido durante muchas horas, sino solamente el tiempo que lo estemos utilizando. Con la televisión, lo mismo, no dejarla en stand-by, sino apagarla del interruptor cuando no tengamos que verla. ¿Conoces alguna consecuencia del cambio climático? Pues sí, desgraciadamente conozco alguna y la he sufrido en mis propias carnes, vosotros también, me imagino, tú también, y son esas intensas olas de calor que hemos padecido estos años atrás, quizá últimamente menos, pero la verdad es que hemos pasado mucho calor. Incluso en épocas muy anteriores al verano hemos sufrido calor, hemos tenido que sacar las ropas de verano antes de tiempo. Y bueno, también lo hemos sufrido cuando hemos llegado a la playa, a lo mejor en el mes de mayo, y ya nos hemos podido bañar. Y es porque la temperatura del agua ha subido y eso se debe precisamente al cambio climático. ¿Cómo afectaría esto a España? Pues sin ir más lejos, aquí, como te digo, en las costas, en las playas del Mar Menor o en las playas de Mazarrón, el agua ha subido de temperatura y nos hemos podido bañar en temporada que no era precisamente de verano. Te comentaba antes el mes de mayo, pero en el mes de octubre, el año pasado, muy avanzado el mes de octubre, yo pude bañarme. Y eso, por ejemplo, en el norte español, no se entiende, ¿verdad? ¿Por qué nos preocupamos por el cambio climático? Porque nosotros somos parte de él, somos parte que nos afecta, que tenemos que corregirlo, que tenemos que evitarlo y que lo conveniente es que todos a una nos concienciemos de una manera formal y rigurosa y que vayamos evitándolo en la medida de lo posible. Que evitemos también, por ejemplo, a quien le competa, no es a nosotros, ¿verdad?, pero a quien le competa, y si desde aquí lo puede escuchar, pues por ejemplo lo que pasó hace muy poquitos días con el barco que ha vertido una intensa cantidad de fuel en las playas de Gran Canaria, pues eso quizá deberíamos evitarlo, ¿verdad? ¿Qué opinas de la participación de la gente para frenar el calentamiento global? Bien, como te he dicho al principio, afortunadamente cada vez nos vamos concienciando más de este problema y vosotros pues con este tipo de trabajos hacéis una gran labor porque de alguna manera a los más adultos nos informáis sobre este tipo de temas, nos hacéis reflexionar, más que informar nos hacéis reflexionar y esto es importante, que nos vayamos concienciando del problema y que lo vayamos solucionando. ¿Crees que no se derritan los polos es importante? Por supuesto que es importante. Cada clima, cada zona tiene sus peculiaridades características
y es fundamental que se sigan manteniendo como hasta ahora. ¿Sabes qué es la capa de ozono? Bueno, verás, cuando yo estudiaba ciencias de la naturaleza no llegó a enseñarme este concepto, pero afortunadamente hoy mis hijos me lo enseñan, los medios de comunicación también, y sé que es una capa que está en la atmósfera y que nos protege de que lleguen hasta nosotros los rayos ultravioleta procedentes del Sol. ¿Sabes dónde está el agujero de la capa de ozono más grande? A ver, corrígeme si me equivoco. Está en los polos, en el polo norte. Sí. Bueno, María Ángeles, muchas gracias por haber contestado a todas estas preguntas. Muchísimas gracias a ti por haber contado conmigo para este cuestionario y muchísimas gracias a tus profesores por hacerte que te preocupes por estos fenómenos naturales. Hasta luego. Buenos días, hoy nos encontramos aquí con Faustino Rosauro Fernández y le vamos a preguntar sobre el cambio climático. ¿Qué opinas sobre el cambio climático? Hola, buenos días. Que es un tema que la humanidad tiene que tomárselo muy en serio, porque nuestra actitud puede ser la responsable del futuro de nuestro planeta. ¿Ayudas tú a que el cambio climático no avance? ¿Cómo? Hombre, sí, por supuesto. Por ejemplo, a reciclar la basura que generamos en casa, a no utilizar el coche en trayectos cortos, innecesarios, suplantándolo por caminar o ir en bicicleta. ¿Conoces algo que podamos hacer en nuestras casas para frenar el cambio climático? Pues sí, el que te he dicho anteriormente, de reciclar la basura, y otro no menos importante, como ahorrar energéticamente en casa con relación a la electricidad que consumimos. ¿Conoces alguna consecuencia del cambio climático? Sí, claro. Uno de ellos es el aumento de temperatura que se está produciendo, que cada vez hace que haga mucho más calor que hace unos años anteriores, así como que cada vez existe más sequía. ¿Cómo afectaría esto a España? Pues con veranos mucho más calurosos e inviernos más suaves y sin lluvias. También con un aumento del agua del nivel del mar, a consecuencia, claro está, de derretirse los polos glaciares. ¿Por qué nos preocupamos por el cambio climático? Bueno, no todo el mundo se preocupa, pero los que lo hacemos debemos de seguir luchando por esta causa, ya que el futuro de nuestros hijos es el que está en peligro. ¿Qué opinas de la participación de la gente para frenar el cambio climático? Que la humanidad no está concienciada. La gente solo vive en el hoy y no piensa en el mañana, en lo que pasará en un futuro. Está en peligro lo que es la vida de nuestro planeta. ¿Crees que no se derritan los polos es importante? Claro que sí, porque si se derriten subiría el nivel del mar y con tanta agua en un futuro no habría vida. ¿Sabes qué es la capa de ozono? Sí, la capa de ozono está en la estratosfera terrestre y nos protege de la alta frecuencia de la radiación ultravioleta que desprende los rayos solares. ¿Sabes dónde está el agujero de la capa de ozono más grande? Sí, está en la Antártida y el agujero tiene una extensión de 24 millones de kilómetros cuadrados. Gracias, Faustino, por haber contestado a todas estas preguntas. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos aquí con Paloma Rosauro, estudiante de Humanidades en primero de bachillerato, y vamos a hablar sobre el cambio climático. ¿Qué opinas sobre el cambio climático? Bueno, en primer lugar, buenos días. La verdad es que el cambio climático es uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad y los habitantes del mundo tenemos que ir realizando día a día una serie de acciones que nos permitan combatirlo. ¿Ayudas tú a que el cambio climático no avance? ¿Cómo? Sí, en mi vida cotidiana realizo muchas acciones para combatirlo. Por ejemplo, cuando me estoy lavando los dientes, procuro cerrar el grifo mientras estoy cepillándomelos y luego pues lo abro ya para enjuagarlos. ¿Conoces algo que podamos hacer en nuestras casas para frenar el cambio climático? Multitud de cosas. Por ejemplo, la gente que no se pueda permitir pues un VC de doble botón, podría una botella normal introducirla en la cisterna y así pues podemos ahorrar una gran cantidad de agua.
Además, si queremos ahorrar electricidad, bueno, pues debemos de evitar dejar la luz encendida en lugares donde no vamos a estar, o encender la tele cuando realmente la vayamos a ver durante largo rato. ¿Conoces alguna consecuencia del cambio climático? Sí, yo creo que la más conocida sería el deshielo del Polo Norte y el Polo Sur, y, bueno, consecuencia, el agujero de ozono y la capa de ozono. ¿Cómo afectaría esto a España? Bueno, pues sabemos que España tiene diversos climas, ¿no? Clima mediterráneo, clima oceánico, y bueno, las estaciones podrían llegar a desaparecer, siendo los inviernos extremadamente fríos y los veranos pues demasiado calurosos. ¿Por qué nos preocupamos por el cambio climático? En estos últimos años, yo creo que el cambio climático, como he dicho, ha sido uno de los problemas más acuciantes. Bueno, porque yo creo que el género humano quiere que sus descendientes, ¿no?, las generaciones venideras, disfruten de las mismas oportunidades y de un planeta intacto, al igual que nosotros. Y además nosotros también queremos vivir mayor número de años. ¿Qué opinas de la participación de la gente para frenar el calentamiento global? Pues ha aumentado mucho. Por ejemplo, en las empresas ha habido muchos acuerdos, sobre todo sobre el vertido de las aguas residuales a los ríos, porque esto repercute claramente en nuestra salud. Por ejemplo, el plomo, ¿vale?, que es otro elemento químico. Bueno, pues hace que algunos peces, algunos seres marinos, pues tengan una mayor percepción de este elemento y entonces lo absorben. Por ejemplo, el pez emperador, tiene un metabolismo que lo absorbe y entonces esto repercute en nuestra salud. Otro ejemplo sería el anisaki, presente en los boquerones, por eso también se dice que hay que congelarlos, y bueno, pues repercute en nuestra salud, provocándonos incluso hasta la muerte. ¿Crees que no se derritan los polos es importante? Sí, porque bueno, en el caso de que se derritan, para esto también está luchando mucho Greenpeace, que es una asociación muy ecológica que lucha también contra el cambio climático. Bueno, pues en el caso de que se derritan, la verdad es que el nivel del mar subiría extremadamente, no habría... viviríamos bajo el agua, o sea, se inundaría casi todo. Y bueno, otra consecuencia, bueno, pues desaparecería los animales, ¿vale?, la flora y la fauna autóctonos de los polos. ¿Sabes qué es la capa de ozono? Sí, la capa de ozono es una capa que se encuentra situada en la estratosfera. Ocupa una altitud de aproximadamente entre 50 aproximadamente, y bueno, nos protege de las radiaciones ultravioletas, porque bueno, ya no podemos tomar tanto el sol como antes, ¿vale? Los médicos también nos dicen que hemos de usar más protección solar, porque la radiación, los rayos X traspasan la atmósfera, y bueno, nos pueden causar melanomas, cáncer, incluso cáncer de piel. ¿Sabes dónde está el agujero de la capa de ozono más grande? Sí, en Australia. Y también, bueno, yo he leído que en 2014 alcanzaba pues una longitud de casi 25 millones de kilómetros cuadrados, pero es de menor tamaño que los del periodo del año 98, de 1998. Gracias, Paloma, por haber contestado todas estas preguntas. A vosotros.